hagan filas y saquen un oído. Este es el momento de la Escuela de Música de la Universidad, para escucharte mejor. Todas las cosas tienen música, un son. Y este es del instrumento que vamos a hablar hoy porque arranca en la Escuela de Música la primer tecnicatura universitaria en acordeón. Estamos en contacto telefónico con el profe de acordeón, con Lucas Polichizo. ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Claudia y Analía, te saludamos. Hola, ¿qué tal? Analía, buenas tardes, gracias. Bueno, quiero que me cuentes un poquito qué características tiene este instrumento. Digo, hicimos una pequeña introducción, tenemos para compartir un poquito más de música. ¿Qué características tiene, no? Ayúdanos a entenderlo. Bueno, mira, el acordeón es un instrumento musical de la familia de los aerófonos, pero bueno, tiene teclado, ¿no es cierto? Uh-huh. Tiene algún tipo de teclado. Y es un instrumento que emite sonido por la vibración de unas lengüetas de construcción metálica que tiene en su interior. Y bueno, para que estas lengüetas vibren, hay que accionar un fuelle con uno de los brazos, en este caso con el brazo izquierdo. Entonces, bueno, es un poco la sonoridad que tiene, surge quizás de la búsqueda de imitar el sonido del órgano de iglesia. En su momento, ¿no? O sea, este es un instrumento patentado en el año 1829, que no quiere decir que haya sido el último ni el primero, sino seguramente ya venía siendo un instrumento que se venía desarrollando, alguien lo patentó en Austria y después sufrió un montón de modificaciones hasta llegar a lo que conocemos. Claro, que conocemos actualmente, que está estandarizado desde casi fines de 1800. ¿El dominio de quien lo toca bien tiene que ver con este teclado que planteás? Claro, o sea, tiene un teclado en la mano derecha que se le llama la parte cantable, ¿sí? Y otro teclado que generalmente en forma de botones en la mano izquierda, que es se le llama el acompañamiento o los bajos. Bien. El origen del instrumento, hablabas de la fecha, pero el origen, ¿de dónde viene, digamos? ¿Tiene que ver con la inmigración, este instrumento, por dónde arrancó? Sí, por supuesto, bueno, empezó en Europa y llegó en la segunda mitad del siglo XIX a América Latina, ¿no? O sea, llegando y mezclándose con músicas autóctonas de países como, bueno, México, Panamá, Venezuela... Uh-huh. Brasil, Paraguay, Chile, Argentina, y acá en nuestro país, sí, más o menos ya a principios del siglo XX se hace más popular. En los géneros más conocidos, el uso del instrumento tiene que ver, qué sé yo, con el chamamé, con la cuestión de la música del litoral. Digo, esta zona del país es la que más, digo, la zona centro, ¿no? Es la que más ha tomado, este instrumento para que suenen sus canciones o para que las canciones se definan a partir de ese instrumento. No sé cuál de las dos posiciones es la correcta. En realidad, claro, es un poco las dos cosas. Uh-huh. Y también hay como una mezcla muy grande, porque también está arraigado mucho a la música del litoral, como vos decís, pero también por ejemplo, la cumbia colombiana, como es el caso de la ciudad de Santa Fe, que está acá muy cerca, y también a todo el bagaje cultural europeo de los países por ahí donde más inmigrantes también hay en la zona, que es principalmente italianos o de polacos, claro. De lo que es Europa del Este, ¿no es cierto?
Respecto, bueno, a esta formación concreta que va a empezar en la Facu, que vos vas a estar a cargo, tiene que ver con acercar también otros sonidos. Digo, muchas veces, y en el espacio aquí del micro repasamos, tenían que ver más con repertorios más clásicos. Nos estamos acercando a los repertorios más populares, a la música más de la región, ¿verdad? Claro, sí, a la música popular, de raíz folclórica o urbana, de nuestro país y también de otros lugares del mundo, porque muchas veces de una música que no tiene un espacio en las instituciones académicas, y este sería un primer desafío, un primer encuentro de la música popular en las academias, ¿no? Exacto, ir cambiando, que suenen otras cosas, ¿no? Que suenen otras cosas en el interior de la facultad. Los que vamos a la Siberia escuchamos determinadas cosas cuando pasamos ahí por el edificio de la escuela, van a empezar a sonar otras cosas. El curso, las clases van a empezar el 10 de mayo y por supuesto que incluye todo lo que es la formación musical, ¿no? Audio perceptiva, armonía, todo lo que tiene que ver con la formación musical básica. Claro, en un principio va a comenzar el 10 de mayo el ciclo de nivelación solamente. Bien. El ciclo de nivelación es específicamente el instrumento acordeón y también audio perceptiva. Y después más adelante va a comenzar la tecnicatura con un montón de materias como las que vos decís y muchas más, muy interesantes también, donde se van a poder practicar o estudiar estilos específicamente y demás. Este test o este ciclo de nivelación tiene que ver con gente que maneja el instrumento, con nivelación de cuestiones de conocer música, de leer música. ¿Por dónde viene la cosa? No, podría ingresar un alumno que no conoce absolutamente nada bien. del instrumento. Sí. Bien. Sí. Esa también está, esa posibilidad. En tu caso personal tengo interés en saber cómo te acercaste, cómo llegaste vos al instrumento. Entiendo que también sos profe de piano. Sí, exactamente. ¿De ahí saltaste al acordeón? No, mira, mi formación con el acordeón, en realidad mi vinculación con el acordeón viene de muy pequeño. Mi abuelo era acordeonista y era también afinador de acordeones y bandoneones. Acá él era italiano, se vino de joven a Rosario, fue uno de los afinadores más importantes que tenía la región. O sea, venía gente de toda la región a hacer afinar acordeones y bandoneones. Yo me crié en un taller musical donde había 30 acordeones de diferentes tipos, había bandoneones, había armonios a pedal, había armónicas. Entonces para mí era un juego agarrar hoy el acordeón de tal característica con tantos bajos y el día de mañana agarraba otro más grande o más pequeño, y ese era mi pasar por el taller de mi abuelo, ¿no? Por lo que veo, tus juguetes eran los acordeones, digo, claro, para un chico eso claro. formaba parte de tu cotidianidad, ¿no? Los juguetes eran tocar y ver qué sonaba y demás. ¿Claudio? Claro, sí, y yo lo tenía el sonido lo tenía muy, arraigado, porque lo escuchaba todos los días, ¿no? En la casa de él. Claudio te quiere hacer una consulta. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Recién mencionabas que tu viejo era afinador, ¿no? Tanto de acordeones como de bandoneones. Sí, mi abuelo. Ah, tu abuelo, perdón. Mi abuelo, sí. El instrumento fue revalorizado desde hace unos años, como ocurre con la música popular en general, siempre se lo suele menoscabar, pero requiere, además de conocimientos y de habilidades para ejecutarlo, también es un instrumento complejo, ¿no? Porque hablábamos de la producción del sonido a través de las pestañas, del teclado para darle las notas, de los botones, pero también está el fuelle, ¿no? Cuya construcción no debe ser nada fácil, ¿no? Una buena construcción, me refiero. Claro, sí, y también manejarlo, ¿no? El fuelle, porque el fuelle es otra complicación, llamémosle, a la hora de hacer sonar el instrumento, porque no es solamente apretar la tecla o el botón, sino darle el aire en el debido momento y funcionar como una especie de mecanismo completo, ¿no? Donde todas las cosas tienen que ver con todo, ¿no? Yo aprieto la tecla, pero si no le doy aire para que esa tecla deje pasar el aire por la lengüeta y vibre, no se produce el sonido. Claro. ¿Y cómo está la construcción? ¿Ahí es de tipo artesanal, de tipo industrial?
Mirá, o sea, actualmente hay muchas fábricas chinas que tienen una fabricación bastante serializada. Pero sí, los acordeones más importantes, de fabricación más importantes, son casi artesanales. Por ejemplo, en Buenos Aires hay una fábrica de acordeones que se llama Anconetani, que bueno, ellos tienen la fabricación casi artesanal y manual. O sea que si uno le encarga un acordeón, las demoras son bastante altas porque la tienen que hacer ellos con sus manos, no tienen cosas que se lo producen maquinarias. Pero por ahí, bueno, la fabricación china es muchísimo menos costosa también para el músico que la quiere adquirir, y también es algo que se hace no con tantos detalles, ¿no? Y en el país hay una tradición de grandes acordeonistas, ¿no? Estábamos escuchando al Chango Spasiuk como ilustración de esta nota, pero bueno, tenemos Isaco Abitbol, Raúl Barbosa, que llevó el acordeón por todo el mundo, varios más, algunos un poco más jóvenes, Nini Flores, Antonio Tarragó-Ross, el viejo y el hijo Tarragó-Ross. ¿Cómo es la tradición del acordeón en la Argentina y particularmente en la región? Bueno, como antes le comentaba a Analía, o sea, una tradición que está muy arraigada de la música quizá folclórica europea, que ha llegado con tantos inmigrantes, pero que también se fusionó y con músicas autóctonas de la región. Y bueno, no solamente eso, por ejemplo, la cumbia santafesina, que es una cumbia proveniente de Colombia, la música, bueno, toda litoraleña como chamamé, todo como con influencias guaraníes. Entonces sí, es muy importante digamos, el abanico de sonoridades que produce el instrumento en un mismo país, porque nosotros todos estos que nombraste, por ahí algunos son más de música litoraleña o música más folclórica, como que hay diferentes cosas. Otro acordeonista que agrego a los que vos dijiste es Hildo Patriarca, que es un acordeonista que ya falleció, pero que es muy importante y que, bueno, que tocaba también un poco de tango también, ¿no? Porque a veces el tango se vincula solamente al bandoneón y sin embargo hay muchos acordeonistas en el mundo que tocan tango y muchos Piazzolla, ¿no es cierto?, en Europa. Bien, me gusta eso de abrir el abanico. Tengo un poquito más del Chango Spasiuk que le quiero hacer escuchar a la gente. Digo, a modo de un poco de cierre, Lucas, permitime que lo compartimos unos segundos más de música. Sí, cómo no. Y ahí compartimos unos segunditos más, Lucas, no me quería quedar con ganas de escuchar unos acordes más. Recordémosle un poco lo institucional a quienes nos está escuchando y le interese el instrumento, y también a los profes, a lo mejor de música que ya tienen formación, a lo mejor profes del secundario que les parece que es una buena propuesta meter este instrumento, darle vida a este instrumento que tiene vida propia, pero digo, también meterlo en la escuela, en otros ámbitos. Sí, bueno, eso sería muy lindo, sí, que el acordeón pueda ingresar en las aulas, ¿no? En otros lugares. Creo que es un instrumento muy completo, muy interesante, con una sonoridad muy, suena genial, muy particular. Sí, suena muy lindo. Uh-huh. Sí. Tiene ritmo, tiene onda, como dirían los chicos. Bueno, tengo un mail, musicaunr@gmail.com, es el lugar donde pueden escribir quienes quieran completar este formulario para el ciclo de nivelación que hablabas, y el tema del comienzo de las clases va a ser la próxima semana, el 10 de mayo. En este momento va a ser la propuesta virtual, ¿verdad? Sí, por el momento virtual, sí. Bien. Se va a dar esta propuesta virtual. Bueno, los interesados, quienes quieran escuchar un poco más de música y un montón de cosas dando vuelta, y quienes se quieran meter en este ciclo de nivelación, ¿cuántas clases o cuántos encuentros van a hacer en este primer espacio? Bueno, mira,
eso lo estamos armando actualmente para poder dar una charla informativa a los ingresantes a fines de esta semana. Bien, bien. Bueno, les pido que me mantengan al tanto de la información, así se la seguimos acercando a la gente, pero nos queríamos meter un poquito ya en esta tecnicatura universitaria de acordeón, que es la primera a nivel universitario en Latinoamérica. Lucas, quedemos con el compromiso de volver a charlar en otra oportunidad y me vas contando un poco cómo viene el curso y cómo se va desarrollando y, por supuesto, quiénes se van enganchando en la propuesta. Bueno, sí, cómo no, nos comunicamos. Un gusto, gracias, muy amable. Igualmente. Hasta luego. Charlábamos con el profe de acordeón, Lucas Palichizo. De a poquito nos vamos despidiendo. Compartimos tu música, Claudio, los últimos acordes.